Perfecto, vamos a grabar este encuentro informativo porque la idea es que, y lo vamos a dejar disponibilizado en nuestro portal de consulta ciudadana y en nuestro canal de YouTube del Ministerio. La idea es que quien no pudo conectarse hoy día pueda revisarlo y volver a revisarlo ahí todas las veces que quiera. Así que va a quedar disponibilizado a partir de mañana como les decía, en nuestro canal de YouTube y también en nuestro portal de consultas ciudadanas. ¿Ok? Va a quedar disponible la grabación, tanto la grabación como las presentaciones que hoy día vamos a ir compartiendo con ustedes. Dicho eso, entonces, y cuando ya tenemos ahí prácticamente 30 personas que nos acompañan el día de hoy, vamos a darle entonces, como lo adelantábamos yo lo adelantaba ya hace un minuto, les vamos a dar el pase a nuestro Ceremi del Medio Ambiente de la región de O'Higgins, José Pablo Lagos, que nos va a dar entonces su saludo y su mensaje de contextualización de este proceso. Ceremi, lo vemos ahí en cámara, el micrófono es todo suyo. ¿Cómo están? Buenos días a todas y a todos. ¿Me escuchan? Lo escuchamos perfecto. Perfecto. Buen día, Sergio. Gracias por la introducción. Gracias a todos por estar presentes. Es muy importante para nosotros acá en la región de O'Higgins este proceso. He asumido el desafío por la confianza que me ha dado obviamente nuestro presidente José Antonio Caz y nuestra ministra Francisco Toledo. Y gratamente me he adherido a todo el trabajo que viene haciendo el equipo técnico ya aquí en la Seremía, justamente en este anteproyecto de normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas continentales superficiales de la cuenca del río Rapel. Es largo el nombre del anteproyecto, pero obviamente es muy importante para nosotros. Recordarles, obviamente, a los que están presentes que la consulta ciudadana, la etapa de participación ciudadana, rige y está vigente hasta el 11 de junio, por lo tanto, es importante recalcarlo, nuestro despliegue en terreno, así ha sido, lo hemos comentado, todos los lugares y las comunas que hemos visitado en este mes de trabajo como Ceremi, por lo tanto, queremos profundizar en esa materia y seguir invitándolos y vamos a seguir haciendo cada lugar y comuna que visitemos en la región. Nosotros obviamente señalaremos que participen obviamente a través de consultasciudadanas.mma.gov.cl. Este proceso, como bien nos señalaba Sergio, y la participación de todos los acá presentes y ojalá más personas que dentro del periodo puedan adherirse, es muy importante porque nos ayuda a conocer cuáles son sus opiniones, sugerencias, mejoras al mismo anteproyecto, que si bien es cierto es muy técnico, trae mucho provecho en la gestión ambiental para nuestra región de O'Higgins, abarca 27 comunas, ¿ya? Y no solamente para nuestra región, 27 comunas de la región de O'Higgins, dos comunas de la región metropolitana, una de Valparaíso y una del Maule. Por lo tanto, estamos hablando que este anteproyecto va a beneficiar obviamente la calidad de aguas de muchos en ríos, esteros y afluentes obviamente del río Rapel. Todos sabemos acá que en nuestra región Cachapoal, Tinguiririca, Río Claro, Estero Zamorano, Estero Chimbarongo, llegan y sus aguas confluyen en el río Rapel. Por lo tanto, este anteproyecto que busca obviamente conservar y preservar los ecosistemas acuáticos y sus servicios ecosistémicos es muy importante para la gestión de esta seremía, para la gestión también del ministerio y las 20 áreas de vigilancia que se van a instaurar de alguna forma se traducen en la importancia que tiene este anteproyecto y esta futura norma. Como le comentaba Sergio y a todos los presentes, el trabajo ha sido muy importante, viene obviamente desde antes, y esta gestión comenzó mediante la resolución exenta 03073-2024, el 29 de junio de 2024, se constituyó el comité operativo con todos los órganos del Estado que tienen competencia en las materias que se van a normar, y posteriormente esto se amplió a un comité operativo ampliado que integra obviamente a todos los actores relevantes en materia de calidad de agua. Esto fue en diciembre de 2024. Por lo tanto, les recalco, cada etapa de este proceso ustedes las pueden encontrar en el expediente público de la norma, lo cual está obviamente transparentado y sería muy importante que también ustedes vieran la cronología de cómo se ha trabajado en este anteproyecto. Y obviamente la etapa importante que nos convoca es la de participación ciudadana, conocer lo que opinan todos ustedes presentes
porque obviamente el anteproyecto y la norma tiene que tener la representatividad y escuchar. El diálogo y la escucha es muy importante para que obviamente las normas sean representativas y de alguna forma contribuyamos también a que se democratice la gestión ambiental acá en nuestra región de O'Higgins. Así que les agradezco a cada uno de ustedes, le agradezco al equipo regional, agradezco al equipo también del ministerio y obviamente la presencia de todos los asistentes que para nosotros es primordial y es el fin de este webinar, de este conversatorio, para efectos de saber qué es lo que ustedes opinan respecto a este anteproyecto de esta norma. Así que bueno, sin querer quitarle más tiempo, te agradezco, Sergio, a ti también por la presentación y reitero los agradecimientos a todos los presentes. Muchas gracias, Seremi, ahí por tu mensaje, por relevar la importancia de este proceso y de esta etapa de consulta pública. Así que ahí también nos sumamos a la invitación que hacías en tus palabras de invitar a la gente que vaya participando, vayan realizando observaciones. Acabamos, de hecho, aquí en este momento estamos disponibilizando en el chat el enlace para que puedan ir y revisar toda la información disponible en nuestro portal de consulta ciudadana. Así que agradecemos mucho entonces el mensaje de nuestro Ceremi del Medio Ambiente de la región de O'Higgins. Dicho eso, entonces, y recordando que todas sus consultas, preguntas, las pueden hacer a través del botón preguntas y respuestas en la barra horizontal aquí abajo que ven en su pantalla. Vamos a continuar con la programación y vamos entonces ahora a invitar a María Elsa Jiménez. Ella es del equipo de la Seremía de la región de O'Higgins y lidera los procesos de participación y nos va a comentar ahora entonces sobre este proceso de consulta ciudadana, cómo realizar observaciones, próximas actividades, etcétera. Así que, María Elsa, ya te vemos en pantalla, micrófono todo tuyo. Hola Sergio, gracias. Voy a compartir pantalla ahora. Denme un segundo. Uy. ¿Se ve? Todavía no, pero hace 5 segundos estábamos viendo lo que estabas compartiendo, pero ahora no. O no sé si la tendrás a mano, Sergio, porque no me permite compartir. Ah, perfecto, mira. Entonces, Segundo. de hecho, sí, yo te puedo apoyar y proyectar tu presentación. Ya, porfis. Sí, ahí vamos a ir entonces a proyectarla. Y tú me confirmas entonces, ahora, María Elsa, que lo vamos a empezar a ver. ¿Lo estamos viendo? Sí, Ya, sí, vamos a cambiándolo. proyectarlo. Muchas gracias. Lo vamos a poner aquí a pantalla completa. ¿Se ve a pantalla completa? No, aún No. no. Ya, vamos de nuevo entonces. Bueno, eso es de estas actividades en vivo Sí, en vivo. que son ahí, pero ya lo estamos solucionando. Así que vamos de nuevo y ahora ya debiese verse a pantalla completa. ¿Ahora sí? Sí, ahí sí. Ya, Gracias, Sergio. perfecto. Hola, buenos días a todos y a todas. Justamente ahora vamos a entrar un poco más de lleno en lo que es este mecanismo de participación ciudadana, que es del anteproyecto de la norma, ¿ya? Y conocer también cuáles son los canales oficiales para poder emitir nuestras opiniones o nuestras observaciones. Dale nomás, Sergio. Primero, un poco de contexto sobre este anteproyecto de la norma secundaria de calidad ambiental de la norma de la cuenca del río Rapel. Es que el 9 de diciembre del 2025 se emitió la resolución que aprueba el anteproyecto y luego el 25 de febrero una resolución que la rectifica. Luego un extracto de este anteproyecto es publicado en el Diario Oficial,
con fecha 11 de marzo, y el 14 de marzo fue publicado en un diario de circulación nacional, ¿ya? Para dar pie al inicio de la consulta ciudadana, que fue el 16 de marzo, y como bien lo decían el Ceremi Sergio, esto es hasta el 11 de junio del presente año. Si continuamos. Un poco también en cuanto a la base normativa de lo que es la participación ciudadana en la gestión pública y los mecanismos de participación ciudadana, tenemos la base que es la ley 20.500 de la Secretaría General de Gobierno sobre acciones y participación ciudadana en la gestión pública, y la norma de participación ciudadana del Ministerio del Medio Ambiente, que se basa en esta ley 20.500. Sigamos nomás. ¿Qué es una consulta ciudadana? Que es en lo que estamos hoy. Ya de partida es un mecanismo de participación ciudadana que se da con un método público, formal y organizado, que busca someter a consideración de la ciudadanía en un tiempo determinado los instrumentos o políticas, los instrumentos de políticas públicas, y lo que nos convoca hoy, un instrumento de regulación ambiental. Tenemos que existen diferentes etapas, dentro de ellas está el informar respecto al anteproyecto, recoger las opiniones, observaciones y opiniones de la ciudadanía, analizarlas y ponderarlas, y luego dar una respuesta. Y todo esto con un fin mayor, que es poder incidir en el instrumento final, ¿ya? Dale nomás, Sergio. Como les decía bien, están estas etapas de la consulta. Actualmente nos encontramos en la ejecución. Ya hubo un diseño de un plan de participación y ahora se está ejecutando, el cual dura 60 días hábiles, finalizando el 11 de junio del 2026. Dale nomás, Sergio. ¿Y cuáles son los canales formales para poder participar, para poder ingresar nuestras opiniones o nuestras observaciones? De partida lo puede hacer cualquier persona natural o jurídica, puede formular estas opiniones. ¿Y mediante qué medios? Uno es la plataforma electrónica, que es de la consultaciudadanas.mma.gov.cl. Otro medio es a través de oficina de partes de la Secretaría Regional del Ministerio del Medio Ambiente, que estamos ubicados en Estado 177, en la comuna de Rancagua, o en el Ministerio del Medio Ambiente en San Martín 73, que es en Santiago, ¿ya? O también a través de las actividades presenciales que están contenidas en nuestro plan de participación. Y estas dos últimas es a través de un formulario, ya que va a estar disponible en el caso que ustedes quieran ingresar su opinión o observación al anteproyecto. ¿Y cómo hacemos las observaciones? A través de la plataforma, ¿ya? Tenemos que las consultas ciudadanas deben ingresar ustedes a consultaciudadanas.mma.gov.cl/portal. Como indica ahí, ustedes van a ver dos iconos, uno de ver consultas cerradas y uno abiertas, y pinchan en las consultas que estén abiertas. Inmediatamente los va a llevar a la plataforma, donde la primera, el primer instrumento que está justamente es la norma del anteproyecto de Rapel. Y hacen clic ahí. Dale nomás, Sergio. Luego ahí va a estar la ficha en consulta, donde van a poder encontrar toda la información referente, minutas, presentaciones, el anteproyecto, entre otros. Y ahí justamente hay un icono que dice ingresar observación, y donde ustedes van a poder ingresar sus datos, ¿ya? Como persona jurídica, como persona natural, entre otros. Una vez que ustedes ingresan sus datos personales, van a poder hacer las observaciones generales, donde pueden también cargar algún documento o hacer las observaciones por etapa del anteproyecto, y luego solamente poner enviar. Y para finalizar, comentarles que existe un plan de participación ciudadana donde hubo un hito de inicio, se presentó también a nuestro Consejo Consultivo Regional el anteproyecto para que también se puedan pronunciar, y tenemos el encuentro informativo que se está realizando el día de hoy. Tenemos dos encuentros informativos presenciales, uno va a ser en Navidad, el 7 de mayo del presente año, y en Rengo el 13 de mayo también del presente año, y un conversatorio que va a ser un encuentro ciudadano, donde va a haber un panel de expertos, ya sea de la ciudadanía, usuarios del agua, la academia, entre otros, el cual está planificado en San Fernando
para el 20 de mayo, siempre considerando que esto puede estar sujeto a modificaciones y sin embargo todas estas van a ser comunicadas a través de nuestras redes y los canales del ministerio. Así que muchas gracias. Súper, muchas gracias María Elsa, ahí por tu presentación, por los detalles. Sobre el proceso, por comentarnos también ahí las próximas actividades. Así que agradecemos mucho entonces que nos puedas haber compartido y comentado los detalles sobre este proceso y nos sumamos ahí un poco a lo que tú mencionabas. Invitamos a todos y a todas a participar en este proceso hasta el 11 de junio, a que puedan revisar toda la información disponible en nuestro portal e ir realizando observaciones, aportes, etcétera. ¿Ok? Así que dicho eso, entonces, y recordar que esta actividad está siendo grabada y las presentaciones van a estar disponibles también en nuestro portal, en el enlace ahí que hemos ido compartiendo en el chat. Ahora, y continuando con la programación, entonces vamos a pasar, como yo les adelantaba, ya al instrumento propiamente tal en consulta. Y ahí vamos a invertir el orden que le habíamos comentado, porque creemos ahí que va a tener mejor y mayor sentido. Así que vamos a pasar a describir el instrumento en consulta, la propuesta de este anteproyecto que como ministerio estamos presentando y sometiendo a consulta pública. Y una vez entonces que queden claros los principales contenidos de este instrumento, vamos a pasar a describir la propuesta del AGIES. Así que invitamos ahora entonces a Verónica González. Ella es del equipo de la Ceremi de la región de O'Higgins, ha venido ahí participando y llevando este proceso desde el área técnica, así que Verónica, ahí ya te vemos en pantalla y agradecemos entonces nos puedas compartir los principales contenidos de esta propuesta. Muy bien, Sergio. Buenos días entonces a todas y a todos los participantes. Voy a proyectar la presentación. A ver si ya la comenzamos a ver. No sé si se ve. Estamos viendo la presentación, solo faltaría poder verlo a pantalla completa. Ujú. Se toma un minuto. Ahora perfecto, Verónica. Ok. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces parto yo entonces describiendo el instrumento como tal, la norma secundaria que coloquialmente le llamamos la norma de la cuenca Rapel, ¿cierto? Vamos a iniciar la presentación con un pequeño, muy mínimo contexto normativo. Vamos a hablar de los objetivos de la norma, también un contexto territorial que ya medio se ha adelantado por ahí en las presentaciones. Vamos a ver los conceptos de área de vigilancia y observación, cuáles van a ser los parámetros que van a ser normados y otros que van a acompañar el proceso normativo. Una pequeña reseña de la base científica y objetos de conservación, clases de calidad, que en fondo es la metodología, cómo se hace la norma. Finalmente, un pequeño resumen de lo que viene posterior, ¿cierto? Que es el monitoreo y la fiscalización. Bueno, en el contexto inicial normativo, solo comentar muy brevemente que desde el Ministerio del Medio Ambiente trabajamos en materia de agua, ¿cierto? Tres esquemas o tres tipos de normas ambientales, las cuales cada una tiene sus propios objetivos, receptores, se trabajan los límites establecidos o normados, los puntos de control, los ámbitos de aplicación y los instrumentos asociados a las normas de manera separada. Estas normas son las normas primarias de calidad que tienen que ver con la protección de la salud de la población y por lo tanto el objeto de protección son las personas y las concentraciones o los parámetros son de carácter o de ámbito nacional. Luego están las normas secundarias, que es el instrumento que vamos a analizar acá y que dice relación con la protección del medio ambiente, específicamente, ¿cierto?, con la biodiversidad acuática y los servicios ecosistémicos asociados al tema de las aguas. Y por lo tanto los receptores son múltiples, que ya los vamos a ver un poquitito más en detalle. Los límites establecidos son en concentración y esto es un
tema relevante indicar que estamos hablando de concentración porque nuestros ríos tienen distintos periodos hidrológicos y por lo tanto nuestros parámetros se van moviendo a lo largo del año, ¿cierto? Según sea la condición fluviométrica. Los puntos de control en este caso van a ser ríos, lagos o bahías, particularmente la norma que vamos a ver hoy día regula básicamente en ríos. Y tiene una particularidad a la norma primaria, que las secundarias son sitio específicas. Estas normas van a ser específicas a una cuenca hidrográfica y el instrumento que va a tener asociado posterior al proceso normativo puede derivar en planes de prevención y o de descontaminación. Y finalmente las normas de emisión, que son la más conocida por todos, el Decreto Supremo 90, ¿cierto? Que regula a los emisores, es decir, desde la perspectiva de la descarga hacia un cuerpo de agua superficial, no se regula en el cuerpo, se regula el efluente. También es una norma de carácter nacional, pudiendo existir también normas de emisión sitio específicas o territoriales, y esto deriva en procesos directamente de fiscalización. Ahora, yendo particularmente al objetivo de la norma secundaria, solamente hacer hincapié en que estamos hablando de la conservación o la preservación de los ecosistemas acuáticos y también contribuyen a la conservación de los servicios ecosistémicos, por lo tanto una norma secundaria requiere conocer cuáles son los actores presentes en el territorio específico que vamos a normar. Estamos hablando de una norma de calidad de aguas superficial, continental, ¿cierto? Y nuevamente reitero que se establece en concentraciones ambientales. Eso en cuanto a la especificidad de cada una de las normas ambientales del recurso hídrico que trabajamos en el Ministerio. Ahora, en particular, la norma de la Cuenca Rapel tiene como objetivo mantener o mejorar la calidad de las aguas y se plantean estos dos objetivos en términos de que tenemos algunos espacios, algunas áreas en donde nos interesa mantener la pristinidad, por ejemplo, o la condición actual. Sin embargo, hay otros espacios, como por ejemplo vemos ahí en fotografía, que tenemos condiciones naturales, tenemos condiciones de alta biodiversidad acuática, pero también hay espacios que tenemos que mejorar. Y por ello es que también se plantea como uno de los objetivos de esta norma secundaria. Y hay otros espacios que probablemente tenemos que observar para posteriormente trabajar el proceso normativo. También en cuanto al ámbito de aplicación, si bien es cierto esta norma aparece como en el contexto de la región de O'Higgins, la Cuenca Rapel, tenemos algunas zonas por ahí y que quedan plasmadas en el ámbito de aplicación en el artículo 2 de la resolución, que hay algunas zonas de drenaje que corresponden a la región metropolitana, Valparaíso del Mar. Aprovecho de saludar a mis colegas que los vi que están ahí presentes en la presentación. En cuanto al contexto del territorio, desde una perspectiva más cartográfica, podemos ver aquí que observamos la región de O'Higgins, ¿cierto? Una región inserta en la macrozona centro del país y en que la norma ocupa un gran espacio de nuestro territorio, sobre el 70%, y desde la perspectiva de ríos o zonas esteros o cursos superficiales de drenaje, hablamos alrededor de 22 comunas. No todas son totalmente dentro del área, pero sí parcialmente hay zonas de drenaje que por ahí aparecen y convergen, ¿cierto?, a la cuenca Rapel, hasta la desembocadura, ¿cierto?, en el río Rapel, en la zona estuarina. En la cartografía izquierda podemos ver delimitado en una línea roja, ¿cierto?, cuáles las áreas de vigilancia que nosotros estamos considerando en el proceso normativo. Y en otros colores, por ejemplo en celeste, vemos en la zona de Alhué, región metropolitana, que va a llegar, ¿cierto?, a la zona del embalse Rapel. Tenemos por ahí la comuna de San Pedro, que tiene un borde o una ribera, ¿cierto?, vinculada a la zona del río Rapel. Luego tenemos Santo Domingo, abajo en la desembocadura, que compartimos el estuario. Y por el sector del Maule, unos esteros bien arriba, por la subcuenca del Teno, ¿cierto?, que drenan también hacia el estero Chimbarongo, que finalmente llega, es parte de la cuenca Rapel. Entonces, en términos territoriales, bastante grande. Pero evidentemente, y por eso surgen las áreas de vigilancia, porque tenemos una gran diversidad de condiciones. Entonces, el artículo 3 del anteproyecto establece la definición de área de vigilancia como un curso de agua superficial que va a quedar delimitado para efectos de asignar o controlar la calidad ambiental.
Entonces aquí tenemos, son 20 áreas de vigilancia. Un río, por ejemplo, tan grande y extenso como Cachapoal y tan diverso a la vez, tiene 6 áreas de vigilancia que van a ser controlados de manera independiente. También existe otro concepto que son las áreas de observación, que también habla de la observación de cursos de aguas continentales superficiales de la cuenca, que a diferencia de asignarles una condición o un control de calidad ambiental, lo que vamos a hacer en estas áreas es establecer un plan de monitoreo para su observación y posterior análisis de la pertinencia de ingresar a una futura modificación en la norma secundaria. ¿Ya? Entonces acá tenemos 20 áreas donde hablamos de zonas de cordillera, zonas de esteros, en el valle agrícola, hablamos de controlar el ingreso al embalse y después hablamos del río Rapel en zona continental. Y en la zona de observación ya agregamos algunas zonas de secano y, por ejemplo, la zona estuarina del río Rapel. En cuanto a los parámetros normados, el trabajo acá es, más allá de definir cuáles son los parámetros, es establecer la justificación de por qué los vamos a considerar en la norma y también observar si están presentes de manera natural o solamente antrópica. Y si están presentes de manera antrópica o de manera mixta, por decirlo de alguna manera, también observamos cuáles son las principales fuentes por las cuales estos parámetros podrían estar siendo elevados en su concentración en los cuerpos de agua naturales. Los parámetros son metales, son 6, cobre, aluminio, fierro, manganeso, zinc y arsénico. Luego tenemos nutrientes que son muy relevantes para la condición que observamos hoy día, principalmente en zonas de esteros en nuestra cuenca, que son el nitrógeno total y el fósforo total. Luego tenemos un parámetro analítico que no lo vamos a observar como contaminante, pero sí es un indicador, ¿cierto?, de una condición específica que podamos encontrar asociada a materia orgánica presente en las aguas. El sulfato como un parámetro que acompaña inorgánicamente a los procesos que se hacen presentes en la región, no solo en minería, sino que también a través del uso de los pesticidas, y un parámetro orgánico que trata de buscar también una condición específica presente al cloro, ¿no?, que vendría siendo el triclorometano. Ahora hay un elemento importante que destacar, que nuestra región tiene una condición natural bien interesante. Nosotros, por ejemplo, tenemos el río Tinguiririca, lo cito a modo de ejemplo, a los pies de un volcán. Por lo tanto, si nosotros observamos la mineralogía de esta zona alta, nos damos cuenta que supera, por ejemplo, los valores de aluminio y de fierro que el río Cachapoal, que el río Cachapoal lo identificamos como un río con presencia minera. Sin embargo, en condición natural, el río Tinguiririca supera ampliamente estas concentraciones. Y por lo tanto, si aquí miramos el gráfico, nos damos cuenta que en la zona de termas tenemos unas concentraciones que luego van sufriendo un efecto de dilución a través de los cuerpos de agua que se van sumando, ¿cierto?, que convergen hacia el río en el drenaje que baja hasta la desembocadura. Y también acá en el medio quisimos contrastar un río que no nace específicamente de glaciares, que se alimenta nivalmente en la parte alta y que tiene las concentraciones más bajas en la región, que podría ser una referencia de ríos que no son de glaciares o de alta montaña. Ahora, la condición físico-química de las aguas no es algo trivial y tenemos que estudiar muy bien cómo se mezcla la condición antrópica con la natural también, no solo ver condiciones naturales y descartar, sino que poder observar por áreas de vigilancia. Por ejemplo, aquí podemos mirar que tenemos el río Cachapoal, que viene de zonas glaciares, muy baja presencia, prácticamente solo condición natural, y luego tenemos una zona que ya aparece ahí, hay algunos drenajes en sus quebradas que aparecen formaciones hidrotermales. Y acá observamos un río Coya, que es un río donde está la presencia y la gran minería que tenemos en la región, ¿cierto?, que de alguna manera, por supuesto que tiene las presencias hidrotermales, pero que también va a ser controlado en el río Cachapoal aguas abajo. Por lo tanto, aquí podemos entender el antes y el después de un río de importancia. Eso lo vemos cartográficamente, pero también lo observamos gráficamente con los datos y los monitoreos que vamos estableciendo. En cuanto al embalse Rapel, que es una pregunta que ha sido recurrente y que hemos tenido que trabajar,
El embalse Rapel tiene una condición bien diversa. Por un lado, se comporta como río, asociado, ¿cierto?, ahí al ingreso del río Cachapal y Tinguillica, los dos ríos más grandes de la región, y por el sector de su cubeta Alhué, ingresa, ¿cierto?, el drenaje del estero Alhué. Y finalmente acá tiene una zona muy profunda que tiene un comportamiento de lago en la zona del muro que finalmente converge hacia el río Rapel. Aquí podemos observar que esta es una fragmentación en nuestra cuenca hidrográfica y es una zona de decantación de sólidos. Por lo tanto, lo que podemos ver aguas abajo del embalse es una calidad muy distinta a lo que pudiésemos esperar asociado a los drenajes. Lo que nos preocupa del embalse, como un cuerpo de agua lacustre, quizás a pesar de que es un embalse que tiene una regla operacional que no funciona naturalmente, nos preocupa y por ello hemos puesto acá un punto de monitoreo en la zona de ingreso, donde ya se juntan los dos ríos para controlar los nutrientes, particularmente el control que se vincula a evitar fenómenos de eutrofización dentro del embalse. Acá, cartográficamente, solamente comentar que hemos definido presiones puntuales y amenazas difusas, en que, por ejemplo, las principales observaciones que se han hecho con inventario, con información que nos llega de los distintos servicios públicos que tienen competencia en estas materias, es ubicar, por ejemplo, las zonas de planta de tratamiento de aguas servidas, tanto rurales como urbanas, las zonas de planteles y las zonas de relave. Sin embargo, creemos que lo difuso, si bien es cierto es complejo, también es necesario poder visibilizarlo y hemos hecho el esfuerzo con los servicios, ¿cierto?, del área del agro, de poder definir ciertas áreas donde hay riego con purines y donde hay agricultura, en donde por distintas razones, ya sea por el tipo de riego, el tipo de suelo o la condición climática, vamos a tener contaminación difusa hacia los cuerpos de agua. Bueno, más allá de los parámetros normados, nosotros estamos instalando una lista de parámetros indicadores que como tal no se consideran contaminantes, se consideran elementos propios de la condición de un ecosistema fluvial, como por ejemplo el oxígeno, la conductividad, la temperatura, el pH y la clorofila. Por lo tanto, estos parámetros no son normados, pero sí acompañan el proceso como indicadores. También tenemos parámetros de observación que van a estar presentes en monitoreo paralelo, ¿cierto?, a las áreas de control, en donde en una primera etapa, de acuerdo a la definición del Comité Operativo y ampliado de la norma, estaríamos incluyendo el glifosato como el herbicida más usado en la región, y de hecho nuestra región es la que mayor uso tiene este pesticida, por lo tanto nos parece interesante poder empezar a monitorearlo, así como el molibdeno como una condición asociada a los relaves, y el boro también como una condición específica para puntualmente en zonas de riego para ciertos cultivos. Respecto a los indicadores, bueno, para nosotros es relevante conocer en qué rangos de oxígeno nos movemos, qué conductividades tenemos, ¿cierto? Y hemos hecho un análisis de máximos y mínimos por lo de la condición sitio específica de nuestra cuenca, que, como ya decía, acompañará los procesos normativos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que lo que yo comentaba, que tenemos zonas como el Claro de Rengo con una condición muy específica en cuanto a conductividad. Tenemos el río Rapel aguas abajo con la menor cantidad de sólidos suspendidos. Y tenemos, por ejemplo, también podemos identificar zonas antrópicas en donde, siendo un estero que no viene de zonas mineralógicas, tiene altas concentraciones de conductividad, o sea, altos valores de conductividad, y por lo tanto también definir condiciones antrópicas dentro de estos márgenes. Lo mismo para el estuario, la zona estuarina es compleja de normar, por eso ha quedado como proceso de observación, dado que, por ejemplo, podemos observar que la conductividad fluctúa desde condiciones de agua dulce a condiciones muy salinas. Y eso tiene que ver con las diferencias de marea, la intrusión salina, también hay modelaciones que nos permiten ya establecer algunas fronteras y para poder definir hasta dónde se norma y hasta dónde se observa. En cuanto a los objetos de conservación, si bien es cierto, ya hemos dicho que es el hábitat o el ecosistema acuático, igual hemos querido relevar la condición de nuestros peces. Nosotros tenemos 11 especies, todas en categoría de conservación, las cuales también se han ubicado espacialmente dentro de las áreas de control. A modo de ejemplo, sin embargo, cabe destacar que es una especie, por decirlo
una especie bandera, pero nosotros estamos protegiendo, ¿cierto?, la biodiversidad completa del ecosistema. Aquí podemos observar la distribución espacial de la fauna íctica en cuanto a análisis de abundancia por áreas de vigilancia. Podemos darnos cuenta que principalmente nuestras especies se concentran en zonas de esteros. Ahora, si yo hago el correlato con otra cartografía donde veo índices biológicos de hábitat fluvial, específicamente nos damos cuenta que es así, que es más complejo, por ejemplo, en las zonas como el río o ríos más grandes donde hay otros estresores como extracciones de árido o como alteración de sus riberas, la población empieza a disminuir. Por lo tanto, aquí hay una combinación, ¿cierto?, de condiciones físico-químicas, pero también de alteración de hábitat. En cuanto a la definición de clases de calidad, trabajamos con 4 clases, entendiendo clase 1 como una excelente calidad y una clase 4 como una calidad regular que no queremos, o una mala calidad. Y para ello, lo que hemos tratado de establecer, reconociendo las condiciones de cada uno de los cuerpos de agua, es que hemos establecido clases para el río Cachapoal y todas sus áreas, el río Tinguiririca y sus 3 áreas, y los esteros de manera diferenciada. El trabajo que se hace es reconocimiento de aquellas áreas con baja intervención y trabajamos con percentiles estadísticos para definir entonces qué valores quedan en clase 1, qué valores quedan en clase 2, 3 y 4. Particularmente para los metales, tuvimos a la vista, ¿cierto?, un estudio muy interesante que es regional, en donde se establecieron evaluación de riesgo ecológico para distintas especies. Por lo tanto, también lo incluimos dentro del análisis de la diferenciación o la definición de clases de calidad. Hay otros criterios que también se usan como estándares internacionales, hemos mirado normativa australiana, canadiense, Comunidad Europea, ¿cierto? Hemos hecho también análisis estadístico en distintos cuerpos de agua y con distintos rangos de años, distintos rangos o periodos hidrológicos. Hemos mirado solo estiajes o solo deshielos para poder analizar bien cómo se mueven los parámetros a lo largo de los cursos de agua. Y por supuesto que también hemos tratado de establecer sitios de referencia. Aquí, por ejemplo, a modo de ejemplo, yo pongo que el río Cachapoal tiene 6 áreas de vigilancia y para un parámetro en particular construimos la norma con un mínimo de 10 años de datos. Y ahí vamos definiendo que que el Cachapoal en cabecera parte de una forma, después tiene una zona estresora, ¿cierto? Y después vienen efectos de dilución, y así se mueven los perfiles de los distintos parámetros. Y en el gráfico de acá también muestro las distintas sensibilidades de las especies. En algunos casos vemos que hay microcrustáceos, macroinvertebrados, peces que tienen distintas sensibilidades y también hemos tratado de incorporar esa información en el análisis de calidad de las aguas. Bueno, aquí es solamente mencionar que en el año 2010 tuvimos unos bioensayos de ecotoxicología para distintos parámetros y pudimos establecer porcentajes de protección, ¿no? Entonces nosotros cuando miramos los datos de calidad y podemos definir qué porcentaje de protección se puede esperar para ciertas especies respecto a un parámetro en particular. Finalmente aquí tenemos la norma, tal como yo decía, Cachapoal 6 áreas, Tinguiririca 3, después viene la unión de Cachapoal y Tinguiririca, el ingreso del embalse, el río Claro de Rengo, que tiene 3 áreas de vigilancia que son muy distintas entre sí, a pesar de que es un río más chiquitito, y luego tenemos los esteros, como el estero La Cadena, el estero Rigolemu, el estero Antivero. A ver, la cadena desde la zona de Punta de Cortés la recoge en la parte alta, ¿cierto? Incluso esteros de Machalí llegan acá. Tenemos el Rigolemu, que está en la comuna de Mayoa, parte de la zona alta del sector Los Maquis, el Antivero, que recoge la zona de San Fernando, el Zamorano, que es la unión del Antivero con el Rigolemu y pasa por San Vicente, 2 áreas del estero Chimbarongo, desde antes y después de Convento Viejo, ¿cierto?, hasta la confluencia con el río Tinguiririca, y finalmente el río Rapel en su zona posterior al embalse. Aquí yo puse las diferencias. Por ejemplo, podemos darnos cuenta que, tal como yo comentaba, Tinguiririca arroja algunos valores más altos que en Cachapoal, no así, por ejemplo, la condición del Claro, que también comentaba que tiene valores muy bajitos, por lo tanto podemos observar que un parámetro va cambiando de concentración normal de acuerdo a la zona. Y finalmente, como programa de medición y control de calidad, bueno, también está normado, regulado, ¿cierto?, este programa que va a estar a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente. Sin embargo, es un trabajo mancomunado con el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Medio Ambiente también. La Dirección General de Aguas será el servicio que establecerá los monitoreos y en colaboración con el Ministerio.
También comentar que evidentemente se van a establecer estas redes de control, las redes de observación, las frecuencias de monitoreo, se tienen que revisar las metodologías de muestreo analíticas, tanto el muestreo como el análisis, se trabajará con los límites, revisando las normas, límites de detección y de cuantificación, y también habrán excepcionalidades de periodos hidrológicos que no ingresan al análisis hasta finalmente ya definir eh, para cada parámetro una condición óptima o de latencia o de saturación que gatillará otros procesos posteriores. Eso por ahora. Súper, muchas gracias, Verónica, ahí por tu presentación, por todos los detalles y por todos estos bordes, ¿verdad? Técnicos en relación a los contenidos. Muchas veces, ¿verdad? Son complejos ahí de procesar y ahí agradecemos mucho tu esfuerzo entonces por hacer posible que poder acercarnos a todos estos términos y estos tecnicismos de la manera más simple y ciudadana posible. Así que te comentamos también y te invitamos ahí a que permanezcas con nosotros, al igual que María Elsa, etcétera. Y ahí Nicolás, el expositor que viene, porque ya nos han ido llegando algunas consultas, comentarios por el chat, así que terminando con la última presentación, pasaremos entonces ahí a comentarlas y a dar respuesta. Gracias, Verónica. Ok, Vamos entonces, como lo teníamos ahí programado, con la última presentación sobre el análisis general de impacto económico y social y le damos entonces el pase a Nicolás Trivelli del Departamento de Economía Ambiental. Nicolás, ya vemos tu presentación a pantalla completa, así que te escuchamos. Ya, muchas gracias, Sergio. Bueno, supongo buenos días todavía, no alcanzo, tengo la pantalla completa, no alcanzo a ver la hora, pero eh, les voy a presentar un poco el análisis general de impacto económico y social que elaboramos para la NSCA de la Cuenca del Río Rapel. La idea de esta presentación es explicarle un poco qué es este análisis general de impacto económico y social, qué es lo que hace, cómo se hace y finalmente identificar cuáles fueron los resultados que obtuvimos al evaluar esta normativa. Eh, entonces, algunas consideraciones generales para interpretar qué es este ajíes. Lo primero es que es un ejercicio teórico en donde se simula el comportamiento que tendría la norma al ser implementada en el territorio. Y para esto lo que se hace, según lo que define la ley, es que nosotros debemos comparar una situación sin norma, o sea, la situación actual o de línea base, las concentraciones que tienen los parámetros en las áreas de vigilancia definidas en la NSA hoy en día versus la situación con el proyecto, ¿ya? Y el resultado de esa evaluación permite a la GIE indicar varias cosas. Primero, nos permite indicar qué parámetros serán los que superan la norma, ¿ya? O sea, qué parámetros tienen valores sobre la norma y por lo tanto debieran reducirse en algún momento. Nos permite también identificar cuáles son las fuentes emisoras, ya sean fuentes puntuales o difusas, que emiten los contaminantes que generan esa superación. ¿Ya? Nos permite además definir qué medidas de reducción de emisiones para esos contaminantes podemos implementar a las fuentes emisoras. Por otra parte, ya lo que es más el ejercicio del análisis económico, con los antecedentes anteriormente expuestos, nosotros podemos estimar los potenciales costos de la implementación de estas medidas, ¿ya? O sea, el costo de cumplir la normativa y además podemos estimar, cuando sea posible, los beneficios que traerá a la sociedad la implementación de esta normativa. Entonces, a grandes rasgos, lo que pueden ver aquí en este grafiquito es que en algunos casos vamos a tener, para las distintas áreas de vigilancia y parámetros, vamos a tener valores de línea base, la concentración actual hoy en día, que van a estar superando el límite normativo que está representando por esta línea roja y por lo tanto van a existir incumplimientos, que nosotros en algún momento lo vamos a querer reducir, que eso va a ser posteriormente la norma a través de un plan de descontaminación y nosotros vamos a querer evaluar los costos de los costos de esta reducción. Pero también vamos a tener casos en que van a existir parámetros dentro de las áreas de vigilancia en donde el valor de la línea base
va a estar por debajo del límite normativo y eso va a ser un cumplimiento y en verdad eso no genera mayor alteración para la norma secundaria. Ahí solo significa que se debe seguir monitoreando, ¿ya? Ahora, como idea principal que me interesa que ustedes lo tengan en mente, es que el objetivo principal de la GIES es entregar información, en este caso información técnica, económica, perdón, para todo nivel de toma de decisión. Esto es, los resultados que la GIES entrega nos permiten elaborar la política misma, nos permiten apoyar el proceso de participación ciudadana, como lo que estamos haciendo en este momento, y finalmente apoyar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, en donde se aprueba la normativa. ¿Ya? ¿Por qué me refiero que los resultados de la GIES nos permiten apoyar en todo este proceso? Porque cuando nosotros hacemos el AGIES, que es básicamente se hace, yo diría que en paralelo a la elaboración de la normativa, no tan en paralelo porque necesitamos algunos antecedentes y algunas definiciones de la normativa para poder modelar lo que va a ser la normativa, pero sí los resultados de la GIES pueden cambiar algunos valores, por ejemplo, de la normativa, ¿ya? O pueden haber restricciones, se puede repensar el cómo hacerlo, etcétera. Obviamente en el proceso de participación ciudadana se les va a entregar esta información y ustedes nos pueden decir esto que ustedes consideraron está bien, esto no nos parece porque nosotros tenemos información que demuestra que hay otros casos y después eso nosotros lo podemos tomar y lo podemos usar para el proyecto definitivo y finalmente cuando elaboremos el proyecto definitivo esta información se le va a presentar a los ministros y ellos con un abanico de información, no solo la de la GIE, sino que información sobre el territorio, información histórica, información política, información geopolítica, van a tomar la decisión respecto de si esta normativa se implementa o no. Básicamente, ¿cuál es la metodología de la GIE? Traté de hacer este esquema para explicarles de la forma más sencilla esta idea. Entonces, por un lado, nosotros tenemos una línea base, tal como lo presentó ahora Verónica. Por ejemplo, tenemos dos áreas de vigilancia y un parámetro cualquiera, ¿ya? En el área de vigilancia uno, el valor de nuestro parámetro es 7 miligramos por litro y en el área de vigilancia es 2. Entonces, nosotros lo que hacemos es comparar con la norma. Y supongamos que la norma normó el mismo parámetro en las dos áreas de vigilancia en 5, ¿ya? Entonces, básicamente esto es una resta, o sea, es lo que estamos viendo aquí, que el valor 7 es mayor que el valor 5 y el valor deseado es que sea 5. Por lo tanto, lo que nosotros definimos como un delta de concentración, o sea, la superación de la concentración, va a ser de 2 y esto va a ser un incumplimiento en el caso del área de vigilancia uno y en el caso del área de vigilancia 2 va a haber un cumplimiento porque el valor de concentración es menor que el límite, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros definimos cuáles son los parámetros y las áreas de vigilancia en donde hay incumplimientos, nos enfocamos en esos incumplimientos porque posteriormente lo que nosotros queremos es que la norma esté en cumplimiento y si hay incumplimiento, después a través de un plan de descontaminación se van a incorporar medidas para reducir, por ejemplo, estos 2 miligramos por litro. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que nosotros vamos haciendo para ir identificando finalmente los costos y los beneficios? Primero es definir, luego de descubrir estos incumplimientos, por ejemplo, en el área de vigilancia uno para el parámetro uno, qué fuentes emisoras emiten este parámetro en esta área de vigilancia. Entonces nosotros vamos, buscamos información y definimos, hay 3 fuentes que están emitiendo este parámetro, por ejemplo, ¿ya? Luego nos preguntamos, ¿existen medidas de control de ese contaminante que se puedan implementar? Básicamente, si tenemos fuentes puntuales, un tubo de una industria o algo así que está emitiendo este parámetro, ¿tenemos alguna medida que esa industria puede implementar para reducir esa emisión? Eh, o, en el caso de fuentes difusas, ¿tenemos alguna forma de controlar el que los procesos erosivos a través de precipitación y escorrentía o erosión simple permitan que los contaminantes lleguen al agua?
Y luego nos hacemos la siguiente, o sea, respondiendo a esa pregunta, si tenemos medidas, podemos hacer esta evaluación, o sea, se puede este incumplimiento revertir y transformarlo en un cumplimiento. Nos preguntamos cuál es la cantidad de emisión en toneladas año, porque lo que las fuentes emisoras hacen es emitir en toneladas año, debo reducir para reducir el delta de concentración de 2, ¿ya? O sea, cuánta emisión yo debo reducir para llegar al cumplimiento. Una vez que definimos eso, sabemos que conocemos las fuentes, sabemos que pueden implementar medidas de control y sabemos que las medidas de control permiten reducir la concentración que es necesaria para el cumplimiento. Nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el costo de esas tecnologías? ¿Ya? Y ahí nosotros definimos el costo de la normativa. Por otro lado, la normativa per se lo que indica es que el Estado tiene que monitorear, o sea, tiene que ir y establecer para cada parámetro en cada área de vigilancia, sacar las muestras, mandarlas al laboratorio, fiscalizar la norma, etcétera, y eso también nosotros le ponemos un costo, ¿ya? Porque eso también es un costo de la normativa. Y finalmente, para cuantificar los beneficios, lo que nos preguntamos es, ¿cuál es el beneficio que se obtiene al implementar esta normativa? Primero, ¿podemos identificarlo? ¿Podemos cuantificarlo? Y finalmente, ¿podemos valorizarlo? Si podemos responder estas tres preguntas, lo que va a pasar es que nosotros vamos a poder tener un análisis que se denomina de costo y beneficio, en donde vamos a poder decir, los costos de implementar la normativa son tantos, los beneficios son tantos, y con esa información el tomador de decisión va a poder básicamente tomar la decisión, ¿ya? También algo que nos preguntamos mucho es cuál es la manera en que esta información permitirá mejorar el diseño de la NSCA y la toma de decisión. Y eso por parte nuestro indica que cuando escribimos el documento AGIE, lo que intentamos incorporar ahí son indicadores que faciliten esta toma de decisión. Esta es una metodología general que las dejo aquí, que es como lo que generalmente nosotros presentamos, que es lo mismo que les presenté yo. Están los límites regulatorios, la concentración de línea de base, evaluamos el cumplimiento. Para generar ese cumplimiento yo tengo que implementar medidas de abatimiento, monitoreo de fiscalización que dan por resultado los costos de la norma, y por otro lado, cuando yo abato, cuando yo reduzco la contaminación, se reducen las emisiones, mantiene o mejora la calidad del agua del río y se obtienen beneficios. Esta lámina es un poco fea, pero es básicamente para que ustedes sepan las fuentes de información que nosotros empleamos para elaborar cada una de estas etapas. Entonces, por ejemplo, para la línea base nosotros usamos información del año 2008 hasta el 2024 de los datos de concentración de la DGA. Para la fuente emisora revisamos el REDC, SNIFA, la CIS, el CEIA. Para evaluar las fuentes difusas usamos estudios de factores de exportación que básicamente nos dicen cuántos kilogramos por hectárea año de un contaminante llegan dado condiciones ambientales. Cuando llueve y escurre esa lluvia, lo que arrastra es sedimento, ese sedimento llega a los ríos y esa es la contaminación difusa, ¿ya? ¿De dónde sacamos los costos? Que las tecnologías de abatimiento se pueden implementar en la industria, son capaces de reducir la emisión que necesitamos reducir para el cumplimiento. ¿Y cuáles son los costos? Ahí tenemos tres estudios, uno de Fundación Chile, uno de Ecotec y uno de Anfos, que han levantado información de la mayoría de las tecnologías de abatimiento existentes para los distintos rubros industriales del país. Para los costos de fiscalización, utilizamos costos de terreno de la DGA, que les preguntamos directo a ellos mismos cuántas veces van a ir a terreno, cuáles son las distancias, cuántas personas van a ir, etcétera. Tenemos los costos de análisis de las muestras, cotizaciones a distintos laboratorios y tenemos el costo de elaboración del plan de monitoreo y control, que básicamente son costos para la DGA, la SMA y el MMA. Para la estimación de beneficios, lo que usamos es una guía metodológica para transferencia de beneficios. La transferencia de beneficios es una metodología que me permite tomar un estudio que se realizó en otro lugar, que identificó cuál es el beneficio de mantener o mejorar la calidad de agua, y me permite traer ese valor económico a la realidad chilena, básicamente. Y también usamos un estudio que se llama Identificación de Ecosistemas Continentales y Servicios Ecosistémicos que estos proveen, que es de ciencia ambiental, que nos permite saber
cuáles son los ecosistemas que están presentes en la cuenca, qué servicios ecosistémicos ellos presentan, y con esos servicios ecosistémicos nosotros nos vamos a buscar los estudios a la bibliografía internacional, ¿ya? Para el caso de esta normativa, revisamos 72 estudios, porque habían 72 estudios que estaban relacionados con servicios ecosistémicos encontrados en la cuenca, pero finalmente pudimos identificar, cuantificar, pero valorizar, solo pudimos valorizar 5 estudios de ellos, que la mayoría de ellos eran estudios nacionales. De todas maneras, en el AGIE están definidos los estudios y ustedes los pueden revisar. De- ¿qué obtuvimos como resultado? Bueno, lo primero que obtuvimos es que de las 150, 47, 8, 9, sí, de las 150 normas que se implementan en las distintas áreas de vigilancia y los distintos parámetros, 142 de ellas están en cumplimiento. O sea, de las normas que hemos visto en el ministerio, este río podemos decir que tiene buenas condiciones ambientales, ¿ya? Siete de estas relaciones entre parámetros y área de vigilancia tienen cumplimientos factibles. ¿Qué es un cumplimiento factible? Es que nosotros tenemos información de que ese parámetro y ese delta de concentración es posible reducirlo a través de medidas de control de la contaminación, ¿ya? Y tenemos un parámetro que es un incumplimiento no evaluable, que en este caso es el aluminio en el área de vigilancia CA30, que no lo podemos evaluar porque no tenemos antecedentes de una fuente emisora puntual que esté emitiendo en ese lugar. Por lo tanto, sospechamos de que es contaminación difusa, pero no tenemos medidas de control difuso para aluminio. Entonces, nuestra labor ahora es, durante la PAC y durante la elaboración del proyecto definitivo, es definir, investigar y levantar antecedentes, y ahí también ustedes nos pueden ayudar levantando antecedentes en la PAC, de cómo vamos a lograr de que este incumplimiento sí, cuando quede en el proyecto definitivo, sí tengamos antecedentes para poder revertirlo, ¿ya? Respecto de los costos y beneficios, este gráfico lo que nos muestra, por un lado, en el eje vertical son el valor económico en millones de dólares, y podemos ver que los beneficios están alrededor de los 50, 54, creo que aquí quedó un poco desfasado el cuadrito, pero son 54 millones de dólares en un periodo de 10 años, que es el promedio de los 5 estudios que utilizamos, pero esto tiene un rango porque dentro del estudio habían estudios que nos decían que el beneficio podría estar entre 3,8 hasta 105 millones de dólares, pero nosotros nos quedamos con el promedio. Y respecto a los costos, estos son bajos, ¿por qué razón? Porque son pocos parámetros los que hay que reducir, y la reducción de esos parámetros no es mucha, o sea, los delta de concentración son bastante bajos. ¿Ya? Entonces es muy baja la intensidad de las medidas que hay que implementar para poder lograr el cumplimiento. ¿Ya? Eh, entonces, básicamente tenemos los costos de monitoreo, que son 0,22 millones de dólares en un periodo de 10 años, calculado como valor presente. Los costos de fiscalización, que son 0,15 millones de dólares al año. Los costos de abatimiento puntual, que son 0,08 millones de dólares en 10 años. Los costos de abatimiento difuso, que son 0,39. Y como les decía, los beneficios son 54,4. Ahora, me voy a tener un segundo acá y ya voy a terminar, Sergio, porque creo que ya debo estar cerca de mi horario, pero es importante considerar que acá definimos los distintos costos para los distintos sistemas de abatimiento puntual y difuso, porque lo que nosotros hacemos para calcular los costos es evaluar la tecnología que permita abatir los contaminantes que están superando, que sea más costo efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que sea la tecnología que pueda abatir la mayor cantidad de emisión a un menor costo. Eso, nosotros hacemos un programa de optimización. En el fondo le decimos a un modelo que busque las medidas de abatimiento que pueden reducir estos contaminantes al menor costo. Y lo que nos dio en este caso es que el abatimiento de fuentes difusas, que principalmente es reforestar bordes del río con distintos especies arbóreas que van a
permitir retener y fijar el suelo y evitar que cuando llueva esa agua escurra directamente al río, es más barato que ir a reducir abatimiento directamente a una empresa implementando una tecnología de abatimiento. Aunque sí en algunos casos nos daba que algunas empresas potencialmente, y eso hay que evaluarlo después, con mayor detalle en un plan de descontaminación, pudieran tener que implementar alguna medida de abatimiento o de control. Dado el costo tan bajo si lo comparamos con otra normativa, potencialmente, si fuera una empresa, por ejemplo, en este caso, potencialmente ni siquiera tuviera que implementar una tecnología de abatimiento secundaria o terciaria, podría gestionar su producción para lograr el cumplimiento de la emisión. Y básicamente eso es lo que les quería contar, Sergio, respecto a la elaboración del AGIES para esta normativa. Súper, muchas gracias Nicolás por tu presentación ahí, por comentarnos y detallarnos un poco la metodología y los resultados del análisis ahí de impacto económico y social sobre este anteproyecto. Ahí reforzamos también, Nicolás, y nos sumamos a lo que tú mencionabas, invitamos a todos y a todas a revisar más en detalle este análisis. El AGIE está en el portal de consulta ciudadana el documento, así que ahí ustedes lo pueden revisar con mayor detalle, lo que nos resumía Nicolás, y por supuesto, como tú decías, reforzamos ahí y los invitamos a que puedan hacer observaciones, comentarios, etcétera. Nicolás, también ahí te comento que llegaron ahí algunos comentarios, preguntas en relación a la GIA, así que ahí también te invitamos a que puedas estar disponibles para ir respondiendo. Dicho eso, entonces, y como lo habíamos comentado y prometido, pasamos entonces al espacio ahora de ir respondiendo ahí las preguntas. Nos han llegado algunas consultas ya, nos han hecho también algunos comentarios ahí en el chat, así que le agradecemos a todos y a todas la participación. Vamos con la primera pregunta ahí para que vaya siendo respondida por el equipo. D'Angelo Prieto, que nos ha ido dejando ahí varias preguntas, te agradecemos mucho tu participación, D'Angelo, nos consulta. em, ¿Por qué el área de vigilancia que incluye el tranque Karen quedará en la red de observación? Y nos pone entre paréntesis si debe ser una de las principales fuentes de ingreso de metales. Entonces ahí le ofrecemos a la palabra al equipo. Quizás, Verónica, tú quieras comenzar ahí con alguna respuesta. Ya, en la zona del tranque Cayen, que es un tranque que vierte sus aguas sí, al estero Karen y finalmente al estero Alhué, me imagino que nos está preguntando por el área de vigilancia Alhué, que además entra a la cubeta del embalse Rapel, cubeta Alhué. Básicamente esa área queda en observación porque nosotros fuimos súper rigurosos en la cantidad de datos mínimos, 15 años, una buena representatividad estadística. Entonces, no lo perdemos de vista, por eso lo dejamos en observación. Nos parece que es importante, pero tenemos que tener el mismo criterio para todas las áreas. Y también indicar que cuando se refieren a actividades productivas, esas actividades productivas tienen normas de emisión que los controlan. Entonces, en paralelo, como yo decía al principio, hay normas de emisión, fiscalizaciones que hay que revisar, pero desde el punto de vista nuestro, de la construcción de las áreas de vigilancia o áreas de control, necesitamos una robustez estadística para poder hacerlo. ¿Mm? Así que queda en el área de observación, no lo vamos a perder de vista. Súper. Gracias ahí, Verónica, por tu respuesta. Tenemos ahí varias consultas más también de D'Angelo. La otra que hace, y ahí aprovechando, Verónica, dice, ¿se incorporará la regla de operación del embalse en cuanto a evaluación de excedencias en el tramo aguas abajo del muro? Entre paréntesis nos pone específicamente en temporada de crecidas. Verónica. Ya, sí, bueno, la regla operacional del embalse es algo que escapa totalmente a una norma secundaria. ¿Ah? Entonces, lo que nosotros vamos a observar es cuáles son las condiciones físico-químicas del río, aguas abajo del muro. Eh, y esa regla operacional, todos sabemos que responde a necesidades eléctricas, ¿cierto? El uso de este embalse en su función única, que es de generar electricidad, hidroelectricidad. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que observar es cómo se comportan los parámetros que van a quedarnos aguas abajo y en caso
de que observemos que tenemos un parámetro que se está elevando hacia una latencia o una saturación, entrará en un periodo que es posterior, ¿cierto?, a la fiscalización de los años establecidos en el anteproyecto y podrá existir un plan de contaminación en el cual un plan de contaminación lo que hace es que revisa, hace un inventario de toda el área y de todos aquellos cuerpos de agua que están dentro del área, ¿cierto? Y que influyen en la posible eh, contaminación que podemos observar. Eso viene después en un plan de descontaminación. Ahí se analiza en detalle cualquier tipo de estresor que pueda estar en el territorio y si tiene pertinencia o no respecto a los temas de calidad. Ahora, también recordar que esta es una norma de columna de agua, no es de sedimentos. Entonces, también hay un tema que hay que diferenciar. Súper, muchas gracias, Verónica. Ahí D'Angelo también en el chat, ahí comenta y te agradece por tus respuestas. Tenemos también ahí algunas manos levantadas. Nosotros siempre priorizamos las preguntas por escrito porque nos permite abarcar una mayor cantidad. Pero dado que ahí tenemos tiempo, vamos a ir también activando el micrófono para que puedan hacernos las preguntas vía voz. Tenemos más preguntas aquí en la herramienta preguntas y respuestas que tienen relación con el ajíes. D'Angelo también ahí nos hace dos preguntas, comentarios. La primera dice, y voy a leer ahí las dos para que ahí Nicolás nos colabore ahí con una respuesta. Dice, en la elaboración de las GIES, ¿el análisis se realiza solo evaluando valores excedidos versus no excedidos? ¿O también se incluyen los valores que aunque no excedan, se encuentran en latencia? Y ahí después él menciona y pone entre paréntesis sobre el tema de las tecnologías, dice las referencias de la tecnología requieren de actualización. Ahí que estaba en la presentación de Nicolás. Nicolás, ahí te damos el paso. Ya, gracias por la pregunta, Ángelo. Mira, voy a salir como jugando de tu primera pregunta. Básicamente, sí, lo que se hace es evaluar valores excedidos versus no excedidos. Y esto básicamente es por un tema legal, porque la normativa y los reglamentos de elaboración de normas lo que dicen es que nosotros tenemos que evaluar el cumplimiento de la norma, ¿ya? Y no la latencia, porque la latencia ya entras en una definición de una situación un poco más difícil de sostener en el tiempo, pensando en que la elaboración de un plan demora varios años, entonces las condiciones de latencia a veces se superan, después el otro año no, pero las excedencias sí son más importantes. Ahora, eso no quiere decir que no podamos hacer la evaluación, la podemos hacer si es que para la toma de decisión final, por ejemplo, el Consejo de Ministros de la Sustentabilidad, a nosotros nos dicen, no, en verdad, nosotros necesitamos saber estos valores, lo podemos hacer, es la misma metodología, pero dado que desde la mirada jurídica se exige el cumplimiento normativo, nosotros nos enfocamos en eso un poco. ¿Ya? Eh, y respecto a la referencia a las tecnologías que requieren actualización, sí, los estudios no son tan nuevos, pero esos estudios son de referencia. Lo que nosotros hacemos fue tomar esos estudios, meterlo a un modelo matemático, y ese modelo sí se va actualizando constantemente, tanto en los valores que están en UF, se va actualizando los UF, los valores de materiales, etcétera. Nosotros constantemente, o sea, cada 2 años generalmente, revisamos las principales tecnologías que hemos implementado en las normas secundarias y nos vamos a ver a la EPA, Unión Europea, si es que esto ha cambiado, si es que han aparecido nuevas tecnologías, si es que ha cambiado la eficiencia en la remoción de las tecnologías, si es que las tecnologías han reducido sus costos. Entonces, si bien la referencia de cuando se hizo el estudio es un poco antiguo, nosotros constantemente estamos actualizando nuestra fuente de información, y cuando no encontramos antecedentes, obviamente queda la referencia original, ¿ya? Es parte de esa información. Ahora, les repito, si es que eh,
se tiene como información que se puede actualizar una vez que lean el AGIES que está en el expediente y ustedes nos quieren entregar información, nosotros felices de poder revisarla y si es atingente, felices de poder incorporarla. Esa es un poco la idea de este proceso. Súper, gracias Nicolás y por tu respuesta. D'Angelo también ahí agradece en el chat. Por ahí tenemos un comentario en el chat que dice si ese modelo está disponible para verlo. Ya, ese modelo no lo podemos entregar porque tiene información de empresas que es información, se me fue la palabra, pero es información como confidencial, entonces generalmente no nos permiten entregar esa información porque nosotros recolectamos información con las empresas, levantamos información con las empresas, con las fuentes, entonces puede haber temas de competitividad, todo. El modelo está estructurada en una plataforma que tampoco la podemos subir online, pero básicamente el modelo lo que hace es ir estructurando la metodología que yo les presenté. Y en el documento de AGIES nosotros lo construimos con la idea de que entregar toda la información, detallar la metodología de tal manera de que pueda ser replicable. Entonces, en verdad esto ustedes toman el AGIES, toman todas las fuentes de datos que nosotros entregamos y lo podrían replicar en un Excel. Pero tenemos temas como ahí legales con las entregas de esos modelos. Súper, muchas gracias ahí por la precisión y por la claridad, Nicolás, entonces ahí en tu respuesta. Ahora, Y perdón, dale, dale, dale. esperamos en el futuro que el software que nosotros utilizamos, que además requiere una licencia que es un poquito cara, pero estamos esperando y le hemos pedido a ellos que desarrollen algún tipo de sistema web en donde nosotros en un futuro podamos levantar como un modelo típico y ustedes se puedan meter y puedan jugar y puedan decir, ah, si cambio esta variable, qué es lo que pasa. Eso sí lo esperamos poder tener en el futuro en algún momento. Perfecto, gracias, Nicolás. Y ahí también Jani Gallardo, que había consultado por el tema del modelo, ahí también lo agradece en el chat. Y claro, se suma ahí también, menciona que sería excelente contar en un futuro con esa eventualidad de este sistema. Así que muchas gracias, Nicolás, por la respuesta. Tenemos algunas manos levantadas, considerando que nos quedan ahí minutos todavía de la actividad según nuestra programación. Vamos a ofrecer ahí al activar micrófonos por si alguien prefiere hacernos las preguntas a viva voz. Tenemos en primer lugar a Javiera Bravo. Javiera, ¿tienes tu micrófono activado? Te agradecemos ahí que te presente y nos puedas hacer lo más contextualizado posible la pregunta, ahí para poder responder todavía hay algunas inquietudes que nos quedan. Javiera, ¿estás por ahí? Te escuchamos. Tienes que activar tu micrófono. No escuchamos a Javiera. Em, a veces, sí, a veces los micrófonos nos ha pasado que a veces los activan sin querer. Ah, claro, ahí Javiera confirma que pues sí, lo mencionó, lo apretó sin querer. Vamos a ir con las otras dos personas, a lo mejor pasó lo mismo. Fabiana Burto. Fabián, tienes tu micrófono activado. Cuéntanos si quieres realizar una consulta o también fue accidental. ¿Está tu micrófono activado? Mm. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora te escuchamos perfecto, Fabián. Sí. No, yo había hecho dos alcances nomás. Pasé a llevar el botón, pero lo había dejado en el chat. Una era si considerarían el análisis de mercurio a las zonas de control donde hay influencias mineras que mencionaron en la presentación, porque en el anteproyecto no está ese análisis considerado en la norma. Y ese igual es como importante de manera preventiva, la influencia de ese metal porque es tóxico. Y lo otro era en el embalse Rapel, que se consideraba como, tenía un comportamiento como río, como cuenca superficial, y también tenía influencia como cuerpo lacustre. Eh, si en esos puntos consideraron a la clorofila dentro del análisis para vigilarlo. No sé si lo van a dejar como puntos de observación, porque la clorofila también es un indicador de la eutrofización y también tiene influencia en los ecosistemas.
Bueno, esas eran mis dos consultas. Súper, súper, Fabián, muchas gracias. Ahí gracias por tus dos consultas, comentarios, observaciones. Ahí antes de darle el paso al equipo, solo ahí aprovechando tus inquietudes, comentar y reforzar que esa es la idea de estas instancias, y que ustedes planteen estas inquietudes y los invitamos incluso también que los formalicen eh, a través de nuestro portal como observaciones. Sí, esta es la etapa en que se está elaborando este anteproyecto, la idea es que sea en conjunto y que sus comentarios, sus observaciones permitan robustecer e incidir en la regulación ambiental. Así que ahí la idea es que entonces puedan hacernos llegar estas observaciones formalmente y le damos el pase ahí a Verónica que nos quieres comentar. Ok. Bueno, también reforzar lo que dice Sergio. La verdad que estos procesos que estamos empezando acá en este webinar y que vamos a hacer varios encuentros informativos locales, nos vamos a juntar con las comunidades también, vamos a hacer un conversatorio, como lo dijo Elsa, son precisamente con el afán de capturar inquietudes y sobre todo si alguien tiene estudios que también nos compartan mayor información, o sea, el expediente está abierto como para poder hacer análisis. Ahora en lo puntual, partiendo por el mercurio, nosotros hace unos años atrás, que debe estar en las primeras etapas del expediente, hicimos un análisis de aquellos metales, por decirlo, totales y disueltos, incluso se hizo el análisis más relevantes presentes en la cuenca. El mercurio se asocia más a las zonas de la región metropolitana por minería asociada al oro. Nosotros acá, en la mineralogía que tenemos acá, y de acuerdo a la información de Serna Geomín también, que aportó con información, analizamos en profundidad otros metales y particularmente hicimos estos bioensayos de ecotoxicidad para metales en los que los científicos nos sugirieron en su minuto y los análisis se hicieron para aluminio, fierro, cobre, manganeso y zinc. ¿No? Incluso nos han preguntado por otro, no solo por el mercurio, no tenemos evaluación de riesgo ecológico. Si Fabián tuviese más información con evaluación de riesgo para que podamos ver si es pertinente sumarlo, sería súper interesante, pero de momento, de acuerdo a lo que nos comentaron los científicos en su minuto y se hicieron los análisis con especies propias acá, eh, no era un elemento que estuviera en la primera línea para el caso de nosotros. Ahora, respecto al tema de la clorofila, claro, la clorofila se va a dar, primero que todo, lo mencioné, es un parámetro indicador. No es que la clorofila nos sale como contaminante, es una expresión de que probablemente hay una alta concentración de fósforo y nitrógeno que gatilla, entre otras cosas, el crecimiento de estas algas que finalmente se van a traducir en la medición de la clorofila a través de la fluorescencia o el método que sea. Entonces, la clorofila es indicadora. Y nosotros hemos analizado que se da muy fuerte en cuerpos de agua lacustre, que si revisamos nuestras áreas de vigilancia no hay ninguno que tenga características lacustres, excepto el embalse que no está normado. ¿Mm? Porque, por ejemplo, claro, si yo miro humedales costeros, por ejemplo, están eutróficos y por lo tanto hay mucha presencia de algas y yo las puedo medir. Pero en el caso acá, no se da, a excepción de algunos esteros que si bien es cierto no son lacustres, pero tienen un muy bajo caudal en algunos periodos, como por ejemplo el Rigolemu. Entonces sí, el estero Rigolemu, incluso yo lo puse en las primeras fotos, tiene una alta presencia macrófita y también tiene presencia de algas. Y sí se va a analizar la clorofila dentro del parámetro indicador. ¿Ah? Entonces, o es lacustre o tiene poca agua, lo vamos a considerar dentro de las mediciones. Súper, muchas Espero gracias. responder a las consultas de Fabián. Súper, sí, no, absolutamente. Y de ahí, de hecho, Fabián agradece la respuesta. Em, y también ahí Hani también nos dice que se alegra de que estemos todos en la misma línea. Así que gracias por tu respuesta, Verónica. Nos quedan algunos minutitos y vamos a ir con la última mano levantada. Rodrigo Barrios, y de ahí volvemos a una pregunta que tenemos por escrito. Rodrigo Barrios, ¿tienes tu micrófono activado? Eh, Ahí que nos Hola, puedas ¿me hacer tu escuchan? pregunta lo más concisa Buen día. posible. Te Buen escuchamos, día, ¿me escuchan? adelante. Ah, perfecto, ya. Bueno, una consulta asociada. Bueno, tuve la posibilidad de estar en una reunión presencial hace poquitito donde conocimos a las nuevas autoridades y salieron a colación algunos temas muy similares a los que salieron ahora en esta presentación.
Y mi duda, justo, a lo mejor es muy específica, pero también se habló del río Coya, y yo precisamente estoy trabajando a nivel de sindicato y federación en abordar y retomar estos temas, dada la importancia que ellos que tienen en el impacto ambiental que pueden generar. Y hay una pregunta puntual que yo quisiera saber cómo puedo rescatar la información asociada a todos los residuos que generan, por ejemplo, las plantas de tratamiento de agua industrial, potable, agua servida, así como los propios procesos que hay en la minería cercana al río Coya, que de Codelco, la división del Teniente. ¿Cómo puedo obtener esa información? ¿Qué tan contaminado está el río Coya? O tal vez no lo está, pero ¿cuál es la concentración de los distintos elementos que llegan al río Coya, producto de los efluentes propios de las plantas de tratamiento, así como también de los procesos propiamente tal que tiene la minera, desde la mina, chancao, flotación, molienda, etcétera? Entonces, en realidad la pregunta es bien amplia, pero en resumen, saber cómo podemos conocer todas las variables y si afectan o no y en qué cuantía la calidad del río Coya hoy en día. Gracias, Rodrigo, ahí por tu inquietud. Gracias a usted. Verónica, ahí te damos el pase para si quieres Bien, comenzar tú. bueno, sí, sí, Rodrigo Berrío me parece que es miembro del Consejo Consultivo, Sí, porque ¿cómo ya estamos? Hace mucho hicimos la gusto, presentación en el consultivo ya, regional. efectivamente. Sí, Bueno, en concreto voy a como dividir un poco la respuesta porque el poder conocer aquellos efluentes del río, perdón, de la zona minera del Teniente, tú decías no solo lo que tiene que ver con el aspecto productivo, me parece que también mencionaste planta, agua servida, etcétera. Bueno, para aquello, si se consideran fuentes puntuales, el dato debe estar en aquellos organismos que lo fiscalizan, particularmente la Superintendencia de Medio Ambiente tiene una amplia fiscalización a todas las actividades que tienen resolución de calificación ambiental, que en su mayoría son así. Está la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que también controla el tema de las aguas servidas allá, y la Dirección General de Aguas, que es por ley, ¿cierto?, el órgano que también controla la condición de las aguas físico-químicas y también han realizado estudios específicos en la zona de la mina del Teniente y por ende en la subcuenca del río Coya. Ahora, eso en cuanto a los fiscalizadores, información existe y se piden por los canales oficiales de transparencia, etc. Respecto al proceso de la norma, nosotros quisiéramos efectivamente, pero tiene un costo y Nicolás lo sabe, lo dijo de hecho, tiene un costo que nosotros quisiéramos monitorear todos nuestros ríos y cuerpos de agua y lo que nosotros hacemos es estimar nuestros objetos de conservación, dónde tenemos, ¿cierto?, en nuestro ecosistema y también estimar los servicios ecosistémicos que tiene la cuenca. Entonces, a nosotros nos parece relevante que tenemos que controlar obligatoriamente la influencia del río Coya en el río Cachapoal. ¿Mm? Entonces, por eso existe un punto de control que se llama CA30, que lo puedes revisar en el anteproyecto. Ese CA30 recoge la condición o la influencia que va a tener Coya en la calidad de las aguas del Cachapoal. ¿Mm? Entonces, el CA30, además de tener peces en categoría de conservación y de tener una tremenda importancia para el riego de nuestra región, aprovecha, ¿cierto?, de recoger impactos vinculados no solo a la minería, sino que ahí están los relaves, también tenemos las extracciones de áreos, tenemos el relleno sanitario, entonces ahí nosotros vamos buscando. Y particularmente cuando hicimos el inventario, fuimos también a monitorear el río Coya y no encontramos biodiversidad específicamente en el río, sí encontramos en las quebradas. Entonces, ahí hay que establecer ciertas diferencias y nos pareció que era óptimo y específico poder controlar esa influencia en un área de vigilancia que tiene una gran importancia para nosotros, que es el río Cachapán. Ahora, en caso de que en algún minuto tengamos un plan de descontaminación, esa área, que se llama Cachapoal 30, se llama así, pero es un área donde convergen todos los cuerpos de agua que están involucrados en un gran territorio. Y si tuviésemos que establecer un plan de contaminación, tendríamos que ir hacia atrás y mirar los emisores e incorporar el río Coya dentro del inventario de emisiones que vamos a analizar en un proceso de plan de contaminación. O sea, no hay río que quede fuera del control. Lo que pasa es que para la norma hay ciertos sitios específicos que recogen el drenaje de toda la zona. ¿Ya? Entonces, no es que se nos queden en el tintero, lo que pasa es que las monitoreamos en puntos de estrategia.
espero responder, pero también, claro, si hay mayor necesidad de información, quizás poder establecer el formulario respectivo. Súper, muchas gracias ahí, Verónica, por tu respuesta. Ahí bien detallada y completa, así que te agradecemos mucho y agradecemos también ahí a Rodrigo por su inquietud. Ya nos vamos acercando a la hora de cierre. Ahí para ser transparente con lo que prometimos, vamos a la última pregunta que tenemos ahí en la herramienta pregunta y respuesta. Y comenzamos entonces ya a ir cerrando. Tenemos una pregunta de Hernán Gaete que dice, hay un poco lo mencionaba también Verónica recién, dice, ¿se considerará el uso de ensayos ecotoxicológicos y bioindicadores en el programa de monitoreo? Ahí, qué podemos ahí decir al respecto, Verónica? Bueno, el ensayo ecotoxicológico es previo, porque con ese ensayo nosotros podemos definir valores a normar o concentraciones en las que estimamos seguridad o no respecto a la especie. El ecotoxicológico es previo. Pero los bioindicadores, por ejemplo, tomar macroinvertebrados que nos reflejen una buena condición de calidad, por supuesto que sí, es parte del programa de monitoreo que hay que analizar. Eso va a ser un bello trabajo, poder analizar biológicamente la calidad de las aguas a través de especies indicadoras. Sí. Súper. Gracias, Verónica, y gracias ahí también a Hernán entonces por su inquietud. Dicho Sergio, esto, Nicolás, adelante. ¿Quieres es que complementar? sí, no, más que complementar la respuesta, quería mencionar algo que me acordé ahora y no sé si quedó tan claro en mi presentación, pero creo que es súper relevante. Porque estaban preguntando en el chat respecto de dónde podían revisar la GIES, que es un documento técnico, y yo les mandé el link de dónde está eso en el expediente de la norma. Pero para que cuando lean ese documento lo tengan claro, el AGIES es un ejercicio que lo que busca es ver a grandes rasgos qué es lo que va a pasar cuando se implemente la norma. No es un ejercicio vinculante, lo que, por ejemplo, si nosotros decimos que en una fuente X tiene que implementar un biodigestor para reducir un contaminante, no significa que después esa fuente tenga que implementar un biodigestor. Esa fuente va a poder implementar la tecnología que él estime conveniente para su proceso. Lo que pasa es que cuando nosotros hicimos la evaluación, el biodigestor era el que tenía la mayor costo efectividad, ¿ya? Entonces, todo el proceso de la GIES es un ejercicio teórico que permite ponerle números a esto para yo poder tomar la decisión. Es como que a usted le digan, me quiero comprar un auto y yo les digo, ya, tu presupuesto va entre esto y esto, y ahí tú eliges tu auto. Más o menos es un poco eso. Pero para que lo tengan en consideración, porque nos ha pasado muchas veces que después en la PAC nos reclaman que no, es que esa tecnología que tú estás diciendo, a nosotros no la queremos usar, queremos usar otra. Y eso está perfecto, esa es una decisión del titular, es una decisión privada, nosotros solo le decimos, usted busque la mejor forma de cumplir con la normativa o el plan de descontaminación en el momento que se implemente. Eso para nosotros como elaboradores de la guía es súper relevante porque es algo que cuesta que se refleje cuando lo explicamos. Súper. Gracias, Nicolás. Gracias ahí por precisarlo y por relevarlo para que quede claro para todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. También ahí complementando lo que tú decías, Nicolás, comentar que el AGIE está en el enlace del expediente que compartió Nicolás, el expediente del anteproyecto. Y también el AGIES, como lo mencionábamos, está en el portal de consulta ciudadana, donde está el instrumento en consulta, donde está la publicación del diario oficial, donde a partir de mañana va a quedar esta grabación y las presentaciones. Ahí también está el AGIES, así que lo pueden revisar en mayor detalle, ¿ok? Ahí, bueno, ahora vamos a ir ya cerrando esta actividad. Sabemos que siempre hay más inquietudes, más comentarios. Los invitamos a que hagan esas inquietudes, esos comentarios, los formalicen como observaciones a través del portal de consulta ciudadana. Y vamos a ir ahora ya entonces cerrando esta actividad. Vamos a ya ofrecer
la palabra a nuestros tres expositores para que brevemente ahí cierren con alguna idea fuerza que quieran relevar desde su temática. Así que vamos a comenzar aprovechando, Nicolás, que estabas tú ahí comentándonos. Comenzamos contigo ahí para alguna idea fuerza que nos quieras relevar del tema de GI, etcétera. Reiterar de que si es que consideran al revisar el AGIES que hay información que ustedes posean y nos puedan entregar, entréguenla por los canales formales. De verdad que nosotros la revisamos y evaluamos si la podemos incorporar. Muchas veces nos ha pasado que la ciudadanía, las empresas, ONG nos entregan información que es útil para poder ir mejorando en la elaboración del proyecto definitivo, la normativa y la estimación de la GIES. Eh, y eso principalmente. Súper, muchas gracias, Nicolás, ahí por tu participación, por tu exposición. Te agradecemos mucho. Vamos entonces ahora ahí con Verónica. Ahí desde lo técnico, Verónica, ahí te damos el pase para que nos releves algunas ideas. Bueno, principalmente agradecer el interés de participar en actividades como esta, en horarios a veces difíciles de poder participar, así que agradecer a todos. Y también agradecer las preguntas. En realidad nosotros, en la medida que nos hacen estas preguntas, también nos ayudan a perfeccionar la forma en que podemos transmitir este instrumento. Yo sé que técnicamente puede ser difícil de contar tanta información en un ratito tan corto. Tratamos de hacerlo lo más didáctico posible. Así que agradezco mucho las preguntas y lo mismo, si quedaron inquietudes no tan resueltas, escribirlo en el formulario porque nosotros vamos a tener una etapa posterior a la consulta en donde nos vamos a dar la tarea de responder y de ponderar la necesidad de modificaciones del anteproyecto también. Así es que invitarlos a seguir en este proceso. Súper, muchas gracias, Verónica. Muchas gracias ahí por tu presentación y por tu respuesta. Ahí, quienes nos acompañan hoy día fueron comentando en el chat y agradeciendo ahí tu respuesta y la de los demás expositores. Así que muchas gracias, Vero. Vamos entonces ahora con María Elsa, ahí para que desde lo participativo también ahí nos Uh -huh. refuerces algunas ideas. Gracias, Sergio. No, simplemente recordarles que este proceso está abierto hasta el 11 de junio. Utilicen la plataforma y todo lo que son los canales formales para poder hacer sus observaciones, sus opiniones y que éstas tengan una real incidencia dentro del instrumento que se está consultando, ¿ya? Así que muchas gracias y invitarlos a participar, ¿ya? Muchas gracias. Súper, súper, muchas gracias María Elsa entonces, y ahí nos sumamos en el fondo y terminar un poco con esa idea fuerza de que los invitamos a seguir atentos a las siguientes actividades, ahí ustedes mismos lo están mencionando en el chat, y por sobre todo los invitamos a que puedan hacernos llegar sus observaciones, sus aportes, que permitan ir robusteciendo entonces este instrumento, y reiterar y recordar que a partir de mañana van a estar disponibles estas presentaciones, las grabaciones, y toda la información en relación a próximas actividades, ya sea virtuales o presenciales, por ahí María Elsa las comentó, las vamos a ir disponibilizando en nuestros medios de difusión institucionales. Así que los invitamos ahí a estar atentos y le agradecemos mucho a todos y todas la participación del día de hoy. Tuvimos ahí 40 personas conectadas, así que muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien y nos vemos entonces en una próxima actividad. Chao, chao. Chao, muchas gracias a todos. Chao, gracias.